Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 13. ¿Sí? En el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 13, nos habla el Señor de un título y una función que Él tiene para todos los creyentes. ¿Sí? Y a veces nosotros, de alguna manera, Dios nos quiere ubicar. Dice el Señor así en el capítulo 13, verso 13 del Evangelio de Juan. Dice, vosotros me llamáis, ¿cómo? Maestro y Señor. Y decid bien porque lo soy. ¿Sí? ¿Cómo dice el Señor que Él es? Él es el Maestro y Señor. Si ustedes me llaman Maestro y Señor y están en lo correcto, yo soy el Maestro y el Señor. Nosotros, hermanos, como creyentes, nuestro modelo de vida es Jesucristo. Nosotros no tenemos que estar mirando para ningún otro lado, porque el que nos pone el ejemplo y el que nos enseña qué hacer y cómo vivir es Jesucristo. De hecho, a veces decimos, es que pues no sé si estoy haciendo bien o mal. Tú pon la mirada en Jesús, imita a Jesús, pide la dirección a Jesús y Jesús es el camino. No hay mayor seguridad que estemos tratando de poner en práctica todas sus enseñanzas como Él las hizo. Fíjate, no nada más como Él dijo, sino como Él se puso Él como ejemplo. Todas las enseñanzas de Cristo, Él las vivió, las experimentó, las mostró a todos, y de esa manera nos es más fácil imitar a Jesús con su ayuda. Entonces nosotros tenemos que entender de que muchas veces como cristianos a veces andamos como perdidos, dispersos, o como que vamos perdiendo el rumbo, y es porque dejamos de ocupar nuestra vida, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra energía en imitar a Jesús. Empezamos a distraernos con cosas y empezamos a perderle sabor a la palabra de Dios, sabor a la oración. Empezamos a dejar de orar por otras personas, empezamos a dejar de hablar a otros de Cristo, y empezamos, como dice la palabra de Dios, a que la sal, cuando se vuelve insípida, dice, empezamos a perderle utilidad, ya no sirve para nada. Esa vida nueva, ese encuentro que tuvimos con Cristo fue lo que hizo el cambio en nuestras vidas. El amor que sentimos por Jesús, el amor que sentimos de Jesús, el amor que sentimos y la gratitud que sentimos porque Jesús nos limpió, nos perdonó, nos transformó. Eso fue el motor para que andábamos distraídos en el mundo y ¡pum!, clavamos nuestra mirada en Jesús. Y todo lo que a Jesús le interesa, todo lo que Jesús dice, para nosotros siempre fue muy importante. Pero al paso del tiempo empezamos a poner la mirada en otras cosas, nos vamos deslizando y empezamos lo que hacíamos antes porque amábamos a Jesús, lo empezamos a dejar de hacer. Y a veces sucede de que nosotros empezamos a sentirnos como que nos vamos cansando de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque empezamos a perder la mirada de Jesús. Empezamos a dejar de poner nuestra mirada en Cristo. Empezamos a poner otras cosas. Y muchas veces, sucede de que oramos y leemos la Biblia y hacemos muchas cosas, pero ya dices, es que algo me falta, estoy insatisfecho. ¿Qué sucedió? Que cuando conocí a Cristo estaba totalmente lleno y satisfecho, estaba con gozo en mi corazón. ¿Y qué sucedió? Que al paso del tiempo ya he dejado de tener ese gozo, esa alegría, ese amor por Él, por su palabra, por pasar tiempo con Él, por servirle a Él. ¿Qué ha pasado? Y es porque dejamos de ponerle atención a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Y el día de hoy, el Señor, como nuestro Maestro, Él quien nos invita a que pongamos nuestra mirada en sus manos. El Señor nos está invitando hoy, con lo que vamos a compartir el día de hoy, al pueblo de Dios, que dice, quiero que pongas la mirada en lo que mis manos hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como el rostro que refleja la personalidad de la persona, muchas veces lo que las manitas hacen, ¿sí?, reflejan muchas veces lo que mueve a la persona, su personalidad. Hay personas que las ves siempre
haciendo y ayudando y sirviendo. Dices, esa persona es una persona generosa, es una persona servicial, simplemente al ver en qué ocupan sus manos. Y nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, la palabra de Dios enfatiza lo que hacían las manos de Jesús en algunas porciones de las Sagradas Escrituras, para enseñarnos cualidades que el Señor tenía y tiene y quiere que nosotros como seguidores de Él desarrollemos. Y ahí mismo donde estamos, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, yo quisiera que ahí estábamos leyendo el verso 13, y vamos a leer ahí mismo, pero vamos a leerlo a partir del verso 4, ¿sí? Dice Jesús que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, obviamente con su mano, se la ciñó. Y luego dice que ¿qué empezó a hacer Jesús con sus manos? Y se puso agua en un lebrillo. Y luego ¿qué hizo con sus manos? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué hizo? ¿Qué más hizo con sus manos? Empezó a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjate bien lo que empezó a hacer Jesús. No habló, simplemente actuó. ¿Sí? Dice que el Señor se levantó, él estaba cómodamente sentado en la mesa porque estaba en la cena. Él se salió de su comodidad y dice la palabra de Dios en el verso 4 que se quitó su manto. ¿Sí? Y a veces cuando te quitas el manto es porque pues, vas a trabajar. Dijo, es hora de actuar, es hora de hacer algo. Él vio una necesidad en sus discípulos que tenían sus pies llenos de tierra, del polvo del camino, y nada más todos sabían su necesidad. Él también los tenía también llenos de polvo del camino, y todos estaban con tierrita, comiendo con tierrita en sus pies, o con algo de lodo, no sé. Y nomás se miraban la cara unos de frente porque estaban así alrededor, y luego se miraban los pies, y luego se miraban los suyos, pero nadie se levantaba a hacer nada. Y no había sirvientes, estaban solos porque era el cenáculo donde ellos iban a tener la Pascua, antes de Él ofrendar su vida por nosotros. Entonces Cristo, al ver la necesidad de sus discípulos, Él no perdió el tiempo. Él simplemente dejó su lugar, dice la palabra, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Todos se le quedaban mirando qué estaba haciendo el maestro, qué estaba haciendo el Señor. Y luego dice la palabra que puso agua en un lebrillo. Me imagino que estaban todos hablando y se quedaron callados, yo creo, para ver qué estaba haciendo el maestro. Y entonces dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Empezó a servirles, empezó a limpiarlos, como si él fuera el menor y ellos fueran los mayores. Y entonces dice que Jesús, dice que entonces vino, en el verso 6, vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me dabas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿sí? Obviamente con mis manos, estamos hablando de las manos, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, ¿sí? ¿A quiénes? Incluyendo a Pedro y a quién más. Y a Judas.
¿Qué espíritu tendría Judas cuando se acercó Jesús a lavarle los pies? ¿De comodidad o de incomodidad? Comodidad. A veces, y Jesús nos muestra que Él vino a servirle y ayudar a los que te caen bien, a los que no te van a traicionar y a los que te pueden traicionar, a los que pueden ser fieles y te pueden responder con bienes, o a los que haciéndote un bien te pueden responder con males. Todo eso Jesús estaba enseñándoles a ellos. La importancia de salirse de su lugar cada quien, de su confort, y tener disposición con tu vida, con tus manos, hacer algo por los demás. Y entonces dice el verso 12 que así pues, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y es lo que leímos al principio: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto digo, el siervo no es, o sea, ustedes, porque ustedes son siervos y yo soy señor. El siervo no es mayor que su señor. ¿Quién es el Señor ahí? Jesús. Y por eso dice: ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. ¿Qué ejemplo nos deja Jesús ahí? Él dice: lo voy a hacer y quiero que me imiten. Y si yo, que soy el Señor, lo hago, ustedes que son menos que yo, lo tienen que hacer. Tienen que tener la disposición de ayudar, de ayudarse entre unos y otros cuando sea necesario. Tienen que tener esa disposición, no quedarse viendo la necesidad y voltear para otro lado, o decir, viendo la necesidad de que necesita alguien de apoyo, de tu tiempo, de tus palabras, y decir: no, voy a orar, estoy orando. No. Jesús pudo estar orando ahí: Señor, voy a orar, Señor, por todos los hermanos que están sucios de sus pies, Señor, para que algún día les dé la gracia de que entiendan de que se tienen que ayudar unos a otros, que el que se levante y que haga limpieza a los demás no es menos ni es más, y así todos somos iguales. No, el Señor simplemente como sabiendo que Él era el Maestro y el Señor, Él puso el ejemplo, porque quiere que tengamos manos serviciales, manos humildes. ¿Cómo están nuestras manos el día de hoy? ¿Tenemos esas manos, esas cualidades, mis manos? Mira tus manos y di: Señor, estas manos que tengo, verdaderamente cuando yo veo la necesidad, me levanto de mi lugar y sirvo y ayudo sin sentirme más y sin sentirme menos, simplemente porque soy solidario ante la necesidad del que está enfrente de mí. ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están tus manos? Verdaderamente, cuando veo que necesita papá o mamá ayuda, inmediatamente dejo mis cosas, dejo mi mesa y me dispongo a decir: mamá, papá, ¿en qué te ayudo? O espero a que venga la chacha y haga las cosas. O espero a que venga alguien, o a que venga mi hermana, o a mi hermana mayor o a mi hermano menor, así le mando: pues espera que, dile a fulanito que lo haga porque yo estoy ocupada o yo estoy ocupado. ¿Cómo están mis manos? Jesucristo no está diciendo ahí, te dejo el ejemplo para ver si se te ocurre hacerlo. No, te dice: si tú eres mi seguidor, dice el Señor, en el verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un mandato de Cristo. Y por eso no avanzamos, hermanos. Muchas veces perdemos el gozo que tuvimos al principio, la satisfacción, la llenura de Dios, la perdemos porque dejamos de hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos.
Queremos seguir a Cristo a nuestra manera. Y aquí el secreto es seguir a Cristo a la manera de Cristo, aunque nos cueste, aunque nos dé pena, aunque nos diga, pues es que Chihuahua, pues alguien, ¿por qué tengo que ser yo? Pues eso es lo mismo que todos se preguntaban alrededor de Cristo. ¿Por qué tengo que ser yo? Comenzando desde Pedro, que sabía que pues eso que se podía hacer, no había ningún sirviente, y entonces dice, pues es más fácil pagarle a alguien para que nos limpie a todos, ¿no? Pero no hay, pues alguien lo tiene que hacer, y desde Pedro no quería hacerlo, y Juan tampoco, y pues Judas mucho menos, pero el maestro les enseñó el camino a Cristo, a imitar a Cristo, que es el camino de la humildad y del servicio, sin estar mirando a quién, sino simplemente hacerlo por amor al Padre, por amor a ellos, hacerlo. Ahora yo lo que tengo que hacer es por amor a Cristo, y pues, si no me gusta hacerlo, bueno, Señor, pues aunque no se lo merece esta persona, porque a veces me saluda, a veces no me saluda, o ni casi ni lo conozco, pero porque te amo, voy a prestar mis manos para servir a los demás, comenzando desde la casa, comenzando siendo una persona acomedida, ¿sí? A veces yo a propósito, no se los había dicho, pero se los voy a decir, dejo un papel ahí cerca donde está Rocío, ¿sí? Ahí casi a la entrada, dejo un papel así, y pasan y entran y salen, y eso es iglesia. Es donde Dios nos da la gracia de crecer, y nadie lo recoge. ¿Por qué? Pues porque no es mi chamba. Pero ¿dónde está tu disposición de servir, de ayudar? ¿Dónde está tu disposición de ser parte, de mejorar las cosas entre todos? Porque nuestro egoísmo no nos deja. El yo, ese yo grandote, no nos deja ser humildes como Jesús. Por eso el Señor hoy nos invita a mirar sus manos y a mirar nuestras manos. ¿Sí? Otro punto que el Señor nos quiere enseñar es en Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Del 1 al 6. Sabes que una de las cosas que los grandes hombres de Dios, cuando revisan el mover de Dios en las iglesias, y que meditan y reflexionan por qué pasó que este grupo o esta hermana o este hermanito comenzó muy bien, comenzó con un fuego del Espíritu, sirviendo a Dios, queriendo estar de alguna manera manifestando, compartiendo su vida espiritual ante los demás. ¿Qué pasó? O sea, el hermanito ya se conforma con sus oraciones diarias, con leer la palabra de Dios pues de vez en cuando, ya se sabe los cantos de la iglesia, ya sabe saludar a las personas, ya sabe dar un testimonio aquí adelante. Pero ¿qué pasó con ese gozo? ¿Qué pasó con esa alegría? Ya vemos el pastor, vea que el creyente, el asistente a la iglesia, ya se le ve una carita de insatisfacción, de conformidad. Ya no es el primero que llega, sino ya llega al último o a mitad del culto. Ya no se le ve esa pasión, ese amor. Y es porque dejas, no tanto que dejes de orar, no tanto que dejes de alimentarte de la palabra de Dios, dejas de compartirle a otros tu experiencia que tienes con Dios. Te quedas callado, no aprovechas la oportunidad que Dios te regala en cada momento para compartir, para darle gloria a Dios por las cosas que Dios te regala cada día. Ves que las personas que están a tu alrededor sufren, están perdidos o están perdidas, están confundidos, necesitan de alguien que les hable, que dé testimonio de que Cristo es real, que Cristo existe, que Cristo ama, que Cristo perdona, que Cristo quiere que todos los hombres se salven y todas las mujeres. Pero te quedas callado, ¿por qué? Porque te da pena, porque dices, es que no es el momento. Bueno, si no es el momento,
¿por qué no te das el tiempo de decirle, sabes qué? Me gustaría platicar contigo en otro momento, te invito a una coca, o te invito a mi casa, o te invito a un refresco, pero ¿qué te parece si nos damos otro momento? Pero me gustaría platicar contigo, tener interés en compartir todas las cosas que tú has recibido. Eso es lo que hace que Dios te dé más. Cuando tú dejas de hacerlo, lo que Dios te ha dado se empieza a enfriar dentro de ti, porque Dios te lo dio para que lo compartieras. Dios te lo dio para que lo vieras, para que lo repartieras, porque Él quiere que muchas personas se alimenten de Él. Cristo bendice el pan, bendice los pescados, los parte y se los reparte a toda la gente. ¿A quiénes se los da? A sus discípulos, a los que tienen una relación con Él. ¿Y los discípulos qué deben de hacer? Que conocen a Jesús, van con Jesús, agarran el pan de Jesús, que Jesús les da, y se quedan con Él, lo guardan en la mochila, para el día siguiente, para el hambre que no tengo, pero que después me va a dar. ¿A quién se lo llevan? Hasta el último, lo empiezan a repartir hasta los que apenas están lejos del círculo íntimo de Jesús, de los que no conocen a Jesús, de los que vienen por primera vez, de los que han escuchado oídos y empiezan a ir. Y una vez que van, ¿qué hacen esos discípulos? ¿Se quedan allá? Quizás platican un ratito, les platican su testimonio. No, hombre, si vieras tú que acá el Señor es una bendición de Dios, el Señor oró, nos ama, tuvo compasión de nosotros, con el Señor nada nos falta, etc. Pero ¿qué hacen ya que se quedan con las manos vacías? ¿Regresan a Jesús? Porque Jesús tiene más. Y regresan a Jesús y Jesús sigue repartiendo. Ya llegaste otra vez, aquí está un poquito más. Y entonces el discípulo tiene que estar siempre yendo a compartir lo que Jesús le da. Dejas de hacerlo y entonces por un momento te quedas contento con lo que tienes en tus manos. Pero al momento que va pasando el tiempo y que no lo das a alguien, no lo compartes a alguien, no das testimonio de Dios a alguien, empieza ese pescado y ese pan a enfriarse. Y lo peor de todo es que ni lo repartes y como estás con las manos todavía llenas, ni regresas con Jesús. Porque Jesús siempre está esperando que vayas con las manos vacías, porque Él te quiere dar para que des, para repartir. Nosotros somos repartidores de las bendiciones de Jesús. Y cuando dejamos de repartir esas bendiciones porque nos quedamos callados, porque nos da pena, cuando no tenemos esa disposición de prestar nuestras manos para que sean de bendición, empezamos a enfriarnos. Empezamos a dejar de tener gusto por el domingo, gusto por la lectura de la palabra, gusto por Jesús, gusto por lo que le gusta a Jesús. Empezamos a apagarnos, empezamos a sentir que algo me falta, pues si ya oré, ya leí la palabra, no me porto tan mal, ¿por qué ya no me siento con ese fuego que sentí al principio? Porque dejaste de dar lo que tenías que compartir con los demás. Y eso es lo que habla Jesús aquí. Vamos a ver las manos de Jesús en esta porción de la Escritura, ¿les parece? Dice ahí el Evangelio de Marcos, capítulo 6. En esta porción de la Escritura Jesús nos invita a mirar sus manos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Qué estaba haciendo Jesús con sus manos? ¿Estaba Dios usando esas manos para qué? De bendición, tenían gracia del Padre, tenían gracia. Esas manos, cuando estaban llenas de la gracia, ¿qué hacía Jesús con esas manos? Las repartía esa gracia a los demás. Y ellos veían el poder de Dios que salía a través de sus manos y cómo el Señor volvía a estar lleno de la gracia y volvía el Padre
a sanar a enfermos, porque era el Padre en Jesús el que estaba sanando, el que estaba amando, el que estaba repartiendo. Estaba ungido Jesús por la gracia del Padre para hacer las cosas. ¿Quién era el que estaba repartiendo la gracia del Padre? Jesús. Y ellos veían eso, y veían que Jesús siempre tenía algo que compartir. Les llamaba la enseñanza, les llamaba, ¿qué sabiduría tiene? ¿De dónde? Que les dada, es dada por alguien. Tiene que ser por Dios. Y continúa, y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque tenía manos de carpintero. Toscas, duras, callosas. Tú sabes lo que es un carpintero que no tiene ahora tantos instrumentos como antes. No tiene la tecnología que te venden en la tele y que con un aparatito que hace todo. No. Antes era trabajo rudo, pesado. Y él tenía manos de carpintero, eran manos laboriosas, eran manos diligentes. Eran manos que le daban de comer a su familia. Eran manos que el Padre bendecía, y que esas manos que trabajaba cada día, no eran manos flojas, no eran manos perezosas, eran manos diligentes. Y esas manos ordinarias, Dios también las usaba para cosas extraordinarias. Muy parecidas a tus manos y mis manos, que son de cosas ordinarias. Pues ¿qué haces con tus manos? Pues voy a la escuela. ¿Qué haces? Pues la mamá trapeo, hago la comida, recojo, voy manejando, agarro mi bolsa, cosas ordinarias. Pero esas manos diligentes, Dios, si seguimos a Jesús, le encanta usarlas con cosas extraordinarias. Quiere que nuestras manos, que reflejan nuestra vida, estén tan llenas de Dios, que siempre tengamos el anhelo de ser usados por Dios para poder bendecir a más personas. No nada más eso, sino dice la palabra más adelante en el capítulo 6, verso 4, que más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos ¿qué? Las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sabes, hermano y hermana, que una de las pruebas más difíciles que yo he tenido en mi vida cristiana es que a veces yo le digo, Señor, dame la gracia de usar tus manos y pon tu bendición en mi vida para ser instrumento de bendición, instrumento de ayuda, instrumento de servicio, instrumento de generosidad, instrumento de compasión. Pero hay veces, hermanos, que muchas veces así pasa, que Dios permite que cuando tengo la disposición del corazón de usar, que use mi vida, hay mucha dureza, hay mucha incomodidad. La gente no quiere, la gente rechaza, es un espíritu contrario y rechaza y lo toma mal, lo toma como incomodidad, lo toma incluso como una ofensa. Hay dureza de corazón, hay oposición, y entonces ha pasado que por esa resistencia que veo alrededor de mí, yo lo que hago es que escondo mis manos. Digo, no, Señor, pues nadie quiere. No, Señor, pues, ¿para qué me la complico? Pues por sí. Luego van a pensar que les quiero siempre hablar de religión. No, Señor, empiezo y escondo mis manos. Y lo que me llama aquí de Jesús, el Maestro, mi ejemplo, es que aunque había oposición, los que sí creían, esas manos no paraban. Y iba uno, no quiero, no, tú eres el hijo del carpintero, no quiero que nada contigo. Y empezaba, no, ya veniste fanático religioso. Y entonces, pero siempre había uno, eran minoría, pero ese uno
Jesús era diligente y no se cansaba. Él insistía, a tiempo y a destiempo. Él compartía. Y Dios le regalaba la gracia de que después de muchas cerradas de puerta y de mucha oposición, Dios, el Padre, le regalaba la gracia que uno o dos o unos cuantos le regalaba la gracia que decían que sí. Y en ellos Él descargaba su bondad, su compasión. ¿Qué hubiera pasado como me pasaba a mí si hubiera perseverado? Y si por 1, 2, 3, 4, 5 o casi todos dijeran, no, estoy bien así, no quiero saber nada de Dios, no, está bien, no, yo creo en Dios, y empezaba la resistencia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera perseverado y no hubiera escondido mis manos? Y hubiera seguido al Señor, pues aquí están mis manos, Señor, úsame. Tiene que haber alguien. Hubiera encontrado esa persona de fe que estaba esperando de Dios una respuesta y Dios hubiera conectado mi vida con ella, esa persona, y hubiera yo hecho la obra que Jesús quiere que yo haga. Hubiera compartido mi fe y hubiera llevado a esa persona a que amara a Jesús. Muchas veces nos detenemos porque decimos, no, ese no porque es católico. O no, ese no porque es de otra religión, otra denominación. Y no te das cuenta que esa alma, así como tu alma está tan hambrienta y tan necesitada y tan sedienta de Dios, como cada día tú también estás. Y no te das cuenta que esa alma, si dice que ya conoce a Dios, pues siempre hay algo que tú le puedes bendecir, compartir, escuchar, motivar, para que si ama a Cristo, ame más a Cristo. Por eso yo ya no me la complico. A los que no conocen a Cristo les hablo de Cristo, y a los que ya le conocen los motivo, los estimulo para que lo amen más. Pero siempre podemos hacer algo por la persona que está a nuestro alrededor. Y si es inoportuno porque estás trabajando, siempre hay un tiempo de descanso, puede ser hasta después del trabajo, donde tú puedes decirle, me gustaría platicarte de mi experiencia, no te gustaría, me gustaría escuchar tu problema, me gustaría ver de qué manera te puedo ayudar. Y si tuvieras esa disposición, puedes buscar siempre un tiempo, porque dice la palabra que a tiempo y a destiempo nosotros siempre tengamos la disposición, como nuestro Maestro Jesús, de usar Dios nuestra vida y también nuestras manos. Y todavía falta más, pero hasta aquí le paramos. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están mis manos? Míralas, ve tus manos y ve, realmente, Señor, estoy haciendo con estas manos. ¿Están llenas de humildad? ¿Están llenas de disposición a servir? ¿Están llenas de disposición a trabajar? ¿Son laboriosas como las de un carpintero? Que aunque se cansan, pero siguen porque son constantes. No se agarran tantas vacaciones. No dicen, esto no me toca, que lo levante mi hermano, que lo levante mi hermano. No, siempre estas manos están dispuestas a servir y ayudar a quien esté a mi lado, me caiga bien o me caiga mal, sea un Pedro o sea un Judas. Tengo disposición que estas manos sean compasivas y sean serviciales. ¿Cómo están mis manos delante de nuestro Señor y de nuestro Maestro? Examínate. Y Dios quiere usar, no las escondas, pero Dios quiere decirte, quiero usar estas manos. Esta charla es porque nuestro Maestro y nuestro Señor quiere usar nuestras manos. Quiere usar nuestras manos para Él, para su gloria. Y no quiere que las escondamos. Y no quiere que si hay necesidad voltemos por otro lado. Él quiere que nos levantemos de la mesa, nos quitemos el manto y hagamos uso de lo que Dios nos ha dado, que es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, una buena palabra, un buen oído para escuchar, para tanta gente que necesita saber que es importante para Dios, que no es alguien así, no, el punto no. Tú eres muy importante para Dios, pero necesitas escucharlo. Hay una persona
que vivió una vida muy disipada, tan disipada que estaba viviendo una vida totalmente opuesta a su sexo. Era hombre y vivía como mujer. Y me dice que él en su trabajo vio a una persona, a un creyente, que estaba platicando con una persona en la sala de espera de la clínica donde él trabaja. Y entonces dice que estaba platicando con esa persona y estaba repartiendo como una hojita, un folleto. Y entonces esa persona se acerca a él en ton de burla. Dice, ¿y qué es eso? Y le dice que la mira a los ojos y le dice, Dios te ama. Y lo saluda. Y entonces dice que esa persona lo saludó y le dice, me gustaría platicar contigo al final del trabajo. Aquí está mi tarjeta. Usa la mano, saca una bolsa. Llámame. Dios te ama. Y dice esa persona que se fue y hizo su aracle como de molestia, inconformidad. Y se fue y siguió, pero dice que se le quedó tan grabado lo que Dios usó con sus manos y con su boca, que pasó la tarde, se acabó el turno, fue a su casa y estaba totalmente inquieto, que no dudó en marcarle a esa persona y le dice, ¿cómo estás? Y le dice, ¿dónde estás? Le dice la persona que le dio la tarjetita. Dice, vente o vengo por ti, estamos ahorita en una reunión y yo vengo por ti. Y se salió, fue por esa persona que siendo hombre vivía como mujercito. Se regresa, años, toda su vida así, viviendo hasta con una pareja. Sale esa persona, se sale de su mesa, ese siervo de Dios, se para, se quita el manto y se va por él. Lo trae, le entrega su vida a Cristo. Y desde ese momento, su mente, su vida, desde ese momento su vida, su mente regresó, siendo mujer, regresó como varón, y está comportándose como varón, y está impactado de Jesucristo, como su Señor, como su Maestro, y está el Espíritu de Dios trabajando en su vida. Todo porque ese creyente no escondió sus manos, no se quedó sentado en la mesa, sino prestó su vida para servir a Jesús y compartió su experiencia con Dios, la compartió con alguien diciéndole, Dios te ama. ¿Te fijas? Como en un instante tu vida puede ser una vida, tu mano puede ser una mano de ser ordinaria y diligente en una mano extraordinaria, porque estás queriendo imitar a Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro. Cerremos nuestros ojos y vamos a hablar a Dios. Cierra tus ojos, concéntrate en Dios. Y ahí en tu lugar, haz un examen de conciencia y dile, Señor, ¿cómo están mis manos comparándose con las tuyas, Señor? Y dile al Señor que si has perdido el gozo, la alegría, es porque tus manos han dejado de imitar las manos de Jesús. Y pídele al Señor, dile, Señor, yo quiero tener esas manos de humildad, esas manos de disposición a servir, no importa quién sea, esas manos laboriosas, diligentes, esas manos compasivas. Yo quiero tener manos milagrosas, Señor, yo quiero que me uses, yo quiero tener manos victoriosas, Señor. Yo quiero que mis manos, mi corazón, mi vida sean de bendición para otras personas, las que tú quieras. Señor, yo he visto tus manos y me falta mucho para tener tus manos. Pero dame la gracia de comenzar hoy. Dame tu gracia, dame tu perdón y dame la gracia de volver nuevamente al primer amor que antes tuve cuando te conocí
Y lo que quería únicamente era compartir mi fe con todas las personas que estaban a mi alrededor. Dame la gracia de ya no esconderme. Dame la gracia de ser usado por ti, para tu gloria, porque es la manera como puedo recibir yo más de ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame con tu poder. Ayúdame con tu gracia. Mi amado Maestro, mi amado Señor.